Vamos a ver ahora cómo funciona un sonar. Sonar existen tanto en el mundo natural, por ejemplo, un delfín emite un sonido y es capaz de escuchar el eco para determinar la distancia a una presa, y en particular puede emitirlo varias veces, con lo cual puede además determinar la velocidad y dirección en que está nadando, como también en nuestro mundo tecnológico, en que yo puedo, por ejemplo, determinar desde un barco la posición de un submarino o, por ejemplo, desde un barco el fondo marino. Así que la idea que está detrás es que yo emito un sonido, estas líneas continuas acá que están avanzando, impactan a este pez, se reflejan, y yo voy a ahora estudiar cuánto es el tiempo que demoró el sonido de viajar desde el delfín ida y vuelta hasta el pez. Y como conozco la velocidad del sonido y sé la distancia que recorrió el sonido, perdón, el tiempo que se demoró el sonido, puedo calcular cuál es la distancia que recorrió el sonido, qué distancia se encuentra el pez. Y si el pez se está moviendo, tengo que hacer varias mediciones y en consecuencia puedo también determinar su velocidad. Ahora veamos matemáticamente cómo se modela esto. Lo primero es graficarlo para ayudarnos un poquitito a interpretar y calcular cómo es el comportamiento. En este diagrama de acá, a diferencia en mecánica que habíamos visto primero acá la posición y acá el tiempo, aquí está representado al revés, porque es más práctico para estudiar cómo se comporta el eco. Acá abajo tengo la posición de la onda sonora y aquí tengo el tiempo que ha transcurrido. O sea que esta distancia D es la distancia que yo tengo un objeto en reposo. ¿Qué es lo que significa eso? Yo estoy en reposo, significa que mi posición es esta y se mantiene esta todo el tiempo, porque este elige el tiempo. El objeto que estoy rastreando también se encuentra en una posición fija y esa no va a variar en el tiempo. No hay variaciones en esta dirección. O sea que siempre es la misma posición para cualquier tiempo que yo considere en el futuro. Ejemplo, en el fondo marino no se va a desplazar y si yo estoy en reposo, puedo en este minuto aplicar este diagrama. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer el sonido? El sonido va a viajar hasta el objeto en que se va a reflejar y va a volver a través de esta otra línea. Recordemos, la distancia se mide en este eje de acá, no es el largo de este vector, es este largo de acá. De ida voy a tener esta distancia recorrida y de vuelta esta misma, pero en la otra dirección. El tiempo que transcurrió está entre que yo emití y capturé el eco. En consecuencia, el sonido viaja a medida que va aumentando el tiempo, va aumentando la distancia, viaja por esta línea, llega a este punto de acá y se refleja. El camino total recorrido es dos veces D a la ida y D a la vuelta. El tiempo total transcurrido es tau, el tiempo entre emisión y captura del eco. La velocidad del sonido en el agua, por ejemplo, en este caso, supongo conocida, es C igual entonces a 2D partido por tau. O sea, la velocidad del sonido es dos veces D, que es el camino recorrido, partido por tau, que es el tiempo transcurrido, que es la definición de velocidad. Ahora, si yo despejo eso, obtengo mi primera relación que me permite calcular la distancia de un objeto en reposo si yo también estoy en reposo. Tengo que tomar el tiempo que se demoró entre emitir y recibir el eco, tengo que multiplicarlo por la velocidad del sonido que hay, suponiendo que la velocidad del sonido en todo minuto fue la misma, que hay que tener cuidado, eso puede cambiar, por ejemplo, con capas de salinidad de distintas, etcétera. Pero aquí vamos a suponer, para hacerlo más simple, que es constante. Y el 2 que yo tenía aquí de dos veces el camino, lo despejé, de modo que me queda que D es igual a la velocidad del sonido por el tiempo transcurrido dividido por 2. El 2 viene porque es camino ida y vuelta. Con esta ecuación yo puedo determinar dónde se encuentra el objeto a qué distancia, suponiendo que está en reposo y que yo tampoco me estoy moviendo. Veamos una situación un poco más compleja en que yo me estoy moviendo, porque mi velocidad la puedo determinar, y voy a suponer por ahora todavía que el objeto está en reposo. Así que nos vamos a un nuevo diagrama que varía un poco. Ya no tengo el triángulo de delante en que llegó acá el sonido, porque mi posición ahora está cambiando. Esa es la línea azul. La del objeto sigue siendo la misma. Es vertical, o sea que está en reposo, siempre tiene la misma posición acá. Pero la posición mía, esa está cambiando en el tiempo. Está, de hecho, alejándose del origen. Yo cada vez tengo una distancia mayor. ¿Y eso qué va a significar? Que la onda que originalmente viajaba del sonido, se reflejaba y llegaba acá, yo la voy a interceptar a medio camino. La estoy interceptando en este punto de acá, donde yo ya hice este camino para encontrarme en buenas cuentas con la onda. Ahora, nuevamente voy a estar determinando el tiempo, que sería el tiempo tau, que se demora entre que se emite
y llega a reflejarse y después llega como eco a donde mí. Lo que ha cambiado es el camino ahora que recorre el sonido. De ida sigue siendo D, porque el camino que está siendo recorrido de ida no está afectado porque yo me estoy desplazando, pero a la vuelta este camino es más corto. ¿En cuánto más corto? Se puede determinar, no es difícil, hay que pensar de que como yo conozco el tiempo que ha transcurrido desde que emití, yo puedo calcular cuánto es el camino que yo hice, cuánto es el camino que yo avancé. Sencillamente tengo que conocer mi velocidad, la velocidad del emisor, y lo multiplico por el tiempo transcurrido entre emitir y llega el eco, con lo cual yo tengo cuánto es lo que yo recorrí desde que emití el sonido y el camino entonces que ahora recorrió el sonido de vuelta, que es puro esta parte de acá, va a ser el camino total menos este pedazo que yo recorrí. O sea, va a ser el D menos el camino que yo recorrí, que es BE tau, que entonces aquí le estoy restando el BE tau. Así, ¿cuál es el camino que recorre el sonido? Es D más D menos BE tau. Y si lo divido por el tiempo transcurrido tau, me va a dar la velocidad del sonido. Así que de ahí yo puedo sacar mi próxima ecuación. Aquí está D más D menos BE tau. Aquí se puede factorizar, o sea, son 2 veces D, y lo puedo despejar acá, pasa esto sumando al otro lado, pasa el 2 hacia el otro lado dividiendo, y me queda de esta forma. Así que si yo conozco mi velocidad acá, conozco la velocidad del sonido y mido el tiempo entre emisión y que al final obtengo la respuesta del eco, lo divido por 2, voy a obtener la distancia a que se encuentra independiente que yo me estoy acercando. Esto podría ser, por ejemplo, si estoy en un submarino y estoy midiendo la distancia al fondo marino, que el fondo no se está moviendo, está fijo, pero si yo me estoy hundiendo, estoy bajando, en consecuencia voy a tener que terminar ahora con mi sonar la distancia al fondo marino usando esta ecuación, porque ahora sí tengo una velocidad propia en el proceso. Ahora, como yo conozco en este minuto cómo se está desplazando esto, puedo ahora directamente ir y determinar mi posición en el tiempo. En t igual a 0, mi distancia es d. Y a medida que va avanzando el tiempo, yo voy restando distancia a la distancia d a través de la velocidad v. Esto se está reduciendo cada vez más chico, así que mi distancia al objeto, que está expresada aquí como una x, es d menos la velocidad que tengo por t. Y va a llegar un tiempo que va a ser igual a d partido por ve, en que estos dos se van a anular y mi distancia es 0 y yo intercepté el cuerpo. O sea que yo aquí estoy describiendo minuto, segundo a segundo, mi distancia al objeto que estoy tratando de monitorear. Ahora, puedo ver el caso un poco más general, en que voy a suponer ahora que el objeto que estoy monitoreando se está desplazando. ¿Ok? Y entonces ahora la gráfica se complica un poco. A primera vista se ve sumamente complicado esto, pero veamos si reconocemos algunas cosas. Miremos la parte de acá abajo y lo que nos vamos a dar cuenta es que aquí está nuestro triángulo que teníamos antes. Si fijan, voy a cambiarlo y aquí está el mismo dibujo que yo tengo en esta esquina acá abajo. ¿Okay? Si ahora miramos hacia arriba, nuevamente tengo el mismo dibujo. Se repite, lo mismo que tengo acá abajo, se repite acá arriba. ¿Por qué? Porque yo estoy emitiendo acá abajo y estoy emitiendo acá. A medio camino también vuelvo a emitir un segundo pulso que también viaja y se refleja y llega. Así que yo en este minuto puedo hacer una medición acá abajo y una medición acá. Lo que ha cambiado es que mi objeto ya no se quedó en esta posición, sino desde este reflejo hasta el próximo reflejo avanzó. Yo quiero determinar su velocidad. En consecuencia, lo que yo necesito saber es cuánto es el camino que hizo, que es este de aquí, entre este punto y este punto, es un camino que hizo en este tiempo de acá. Eso es lo que yo necesito saber. Si yo conozco esta distancia de aquí y este tiempo de acá, yo puedo calcular la velocidad, suponiendo velocidad constante, y si no, tengo que monitorear varios puntos para ir monitoreando su velocidad. Pero siempre, si yo emito esto con una frecuencia suficientemente alta, voy a poder determinar cada vez velocidades casi instantáneas y voy a poder determinarlo como si fuera una velocidad constante. Así que, ¿cómo determino este camino de acá? Para ello lo que yo puedo hacer es, ok, la medición de acá arriba me va a dar la distancia que tengo desde este punto de acá. Este es este de 2 acá. El de 2 es la distancia desde este punto a mi otro punto donde aquí yo tuve este reflejo. Adicionalmente a eso, yo tengo la distancia que yo había recorrido para llegar acá. Como el tiempo tau ahora es el tiempo entre un pulso y el próximo,
el tiempo tau acá significa que por la velocidad con que yo me estoy moviendo, me va a dar esta distancia que yo recorrí. Así que yo tengo esta distancia de acá, la distancia que yo recorrí en el tiempo de un pulso al próximo pulso. Eso lo mido. Yo emito uno, cuento el tiempo, emito otro, esa diferencia de tiempo es la que yo tengo en este tau de acá, multiplicado por mi velocidad me da cuánto yo avancé. Y ahora de la medición que yo hago con el segundo eco, voy a determinar la posición del objeto en el segundo eco, que es de 2. Así que yo conozco esta distancia total. Por otro lado, puedo hacer en esta parte de acá la medición de la posición del primer eco, del primer reflejo, que va a ser, lo voy a llamar de 1. Este acá lo llamé de 2, este lo voy a llamar de 1. Entonces yo sé esta distancia también, que es la que aprendí a determinar cuando estaba en reposo, cuando yo suponía en reposo. Acá sencillamente nos interesa que se está moviendo después, porque en el minuto que lo impacté, entre comillas, se puede considerar como que está en reposo acá. Obviamente venía aquí viajando y lo intercepté en este punto y ahí se reflejó, o sea, el sonido lo interceptó. Así que yo puedo determinar la posición que tenía en ese tiempo de acá y ese está dado por este de 1 que lo hago con el método que tenía delante. Así que yo conozco esta distancia total, conozco esta distancia hasta acá. Si yo resto de esta distancia total, esta distancia de acá, obtengo en cuánto avanzó en el tiempo del primer reflejo y el segundo reflejo. Así que tengo la distancia. Veamos ahora lo que pasa con el tiempo. Yo sé que de la medición que yo tengo acá, yo puedo determinar el tiempo en cuanto fue impactado por la onda sonora, que es igual a esta distancia que acabo de calcular, dividido por la velocidad del sonido. Y lo mismo lo puedo hacer con esta de acá abajo. O sea que yo sé cuánto es el tiempo que transcurrió aquí y yo sé cuánto es el tiempo que transcurrió acá. Pero yo también sé cuánto es el tiempo que transcurrió aquí, desde el primero hasta el segundo pulso. Así que yo conozco el tiempo de un pulso al próximo más el tiempo hasta que se refleja el segundo pulso, y si le resto el tiempo que se refleja el primer pulso, que también lo puedo calcular, yo tengo este tiempo de acá. Si yo divido esta distancia por este tiempo de acá, yo obtengo la velocidad que tiene el objeto que estoy acechando. O sea, por ejemplo, un delfín a un pez. Veamos cómo se ve eso. Acá tenemos la determinación del tiempo. Habíamos visto, hay que tomar el tiempo hasta el segundo eco, del primero al segundo, perdón, la segunda emisión. Este tau es el tiempo desde que yo emito lo primero, emito el segundo. Este es el tau. Si, por ejemplo, en 0 yo emití el primero y a los 5 segundos emití el segundo, entonces tau 5 segundos. Acá le tengo que sumar esta parte que era lo que se atrasó en reflejarse. O sea, este tau más este de acá, este de 2 partido por c, es lo que acabamos de ver. Acá, este, el de 2 partido por c, es este tiempo de acá, y el tau era este de acá abajo. Y el otro que ahora vamos a ver es este de aquí. O sea que tenemos que este tiempo de 1 partido por c, lo que le estoy restando, es la parte de abajo. Con eso me da el tiempo total entre el primero y el segundo eco. Ahora, el camino que recorrió entre el primero y el segundo eco, o sea, el reflejo, va a ser la distancia, acuérdense, de 2 más el recorrido hasta que hice la segunda emisión, que era lo que habíamos visto acá, es este recorrido de acá hasta la segunda emisión, más el de 2, y ahora le voy a restar el de 1 acá abajo. Ahí está restado el de 1. Y si yo divido esta distancia por este tiempo, obtengo la velocidad del objeto que se está reflejando. Y si ahora yo uso esta otra ecuación acá para calcular la distancia, porque lo quiero llevar a factores básicos, y aquí por todos lados tengo todavía el de 2 y el de 1, que es básicamente parámetros que yo determino, calculo, que no mido. Yo ahora puedo reemplazar con esta ecuación de acá, que la habíamos visto en delante, yo puedo calcularlo para el de 2 y para el de 1. Si yo resto la ecuación con de 2 de la ecuación con de 1, obtengo una expresión que va directamente con los tiempos directos medidos. Estos son puros parámetros medidos. La velocidad del sonido, la velocidad mía con que yo me estoy desplazando, el tiempo del segundo eco, el tiempo del primer eco. Y si yo reemplazo esta diferencia acá arriba y acá abajo, obtengo esta expresión que se ve un poco compleja, pero en el fondo son puros parámetros medidos. Tenemos aquí el tau, que es el tiempo entre una emisión y en la próxima. Tengo mi velocidad, tengo la velocidad del sonido, mi velocidad, el tiempo que se demora el segundo eco, el tiempo que se demora el primer eco. Y acá abajo es muy similar, tiene eso sí un factor que es, acá tengo la velocidad del sonido
mientras que acá tengo mi velocidad. Si no, el resto es idéntico y acá tengo la velocidad del sonido. O sea que son puros parámetros medidos que me permiten calcular la velocidad que tiene el objeto. Ahora, si yo conozco la velocidad y conozco la posición inicial, yo puedo pronosticar dónde se va a encontrar. Y eso es la última parte en que acá está visto, ok, dónde se encuentra de 1. Acá es el tiempo que ya está recorriendo, que comenzó en el origen, así que le tengo que restar ese tiempo original y ahora pongo la velocidad del objeto. O sea, lo que estamos haciendo es tomar la posición que tiene de 1 en el tiempo que es t menos este tiempo de acá, me da directamente la posición que tiene en esta posición de acá, que es lo que aparece en esta ecuación de acá. Aparece el d1, en esa posición estaba cuando t era igual a d1 partido por c. Entonces aquí a medida que el t va creciendo, si el t fuera igual a esto, me queda la posición de 1, que es justamente lo que yo quiero. Y si el t ahora va creciendo en el tiempo, sobrepasando este valor de acá, va a ir agregando camino con la velocidad que tiene el objeto que estoy rastreando o el que se refleja. Y esto lo puedo ahora modificar usando las ecuaciones, lo dejo de esta forma. Esto es donde se encuentra él. Y si quiero ver la distancia, le tengo que restar sencillamente cuánto yo voy avanzando. Esto es lo que él avanza, esto es lo que yo avanzo, que obviamente tiene que ser más rápido para alcanzarlo, y eso me da la distancia que voy teniendo al objeto. O sea que el delfín va monitoreando a través de estos parámetros que los puede ir volviendo a medir con nuevos pings, va a poder determinar cada vez las velocidades, va a poder determinar los tiempos de eco, etcétera, y a medida que va caminando, avanzando el tiempo, él sabe cuánto tiempo le falta para que el X sea igual a 0 y llegó a la presa. Esta es la forma como se usa el sonar monitoreando y persiguiendo un objeto que se está moviendo. Hay que obviamente hacer ajustes cuando tenemos cambios de velocidades por efecto de salinidad, y que son ajustes importantes, capaz no en la casa del delfín, pero por ejemplo cuando los barcos están rastreando un submarino, el submarino busca aprovechar capas de salinidad distintas que distorsionan esto y hacen que el barco estime mal la distancia y por ejemplo tire bombas de profundidad a la profundidad equivocada. O sea que aquí hay una serie de juegos que tienen que ver con la velocidad del sonido, que es afectada por parámetros que tienen que ver con el estado del mar y en particular con inhomogeneidad en la salinidad y temperatura del agua. Y eso es nuestro sonar.